Muy buenas noches y bienvenidos a Sala de Prensa, inmediatamente terminada la edición central de Noticias Caracol. Destinamos hoy nuestro espacio de análisis, de reflexión, de discusión, para hablar de un asunto que nos conmueve, pero también indigna. Lo que ocurrió en las últimas horas entre los departamentos de Valle y Quindío. La caída de un puente que tenía 55 años de existencia. Un puente que fue construido en 1968, que a pesar de su antigüedad, quedó así, a pesar de que las autoridades dijeron en las últimas horas, la Agencia Nacional de Infraestructura, la ANI, que el puente había recibido, imagínense, mantenimiento y revisión hace muy poco tiempo, pero a pesar de eso, lo que ustedes ya lo han visto, se cayó, se desplomó en el paso de dos camiones, hubo 2 personas fallecidas, 2 miembros de la Policía Nacional, que es lo más doloroso, la pérdida de las vidas en este hecho. Pero más allá de las consideraciones de lo que hemos registrado, pues nos genera una pregunta que es la que tenemos en nuestra frase, en nuestro banner. ¿Qué pasa con las vías y con los puentes de nuestro país? Nuestros 2 invitados, pues uno está en la zona, a quien voy a saludar de inmediato, es el señor alcalde de Caicedonia, allí en el departamento del Valle, quien le ha tocado a este municipio ser puedo decirlo de esa manera, la víctima del abandono, de la desidia del Estado, porque con la caída, el desplome de este puente, el alambrado, allí entre Valle y Quindío, y sumado al del puente de Barragán, queda esta población, repito, del Valle del Cauca totalmente incomunicada. Señor alcalde, lo saludo, buenas noches, gracias por acompañarnos en Sala de Prensa, aquí en Caracol Ahora. Muy buenas tardes a la mesa y muy buenas tardes a todos los oyentes. Bueno, alcalde, ¿cómo está haciendo la gente de Caicedonia para movilizarse? ¿A dónde habitualmente se movilizan los habitantes de esta población del Valle? Bueno, yo voy a ser muy concreto y puntual en lo que les voy a exponer. El día 28 de octubre del año pasado tuvimos el colapso en una de las columnas del puente Barragán, Valle de Barragán, Quindío. Al día de hoy no hemos tenido absolutamente nada. He ido 7 veces a Invías, a Gestión de Riesgo Nacional, a la Brigada 13, y la verdad que ha sido complicado. Hoy, ya con el tema del río La Vieja, el puente que ayer colapsó a las 3:21, yo estuve 15 minutos después de que pasó este suceso allí, pues nos hemos reunido con el ministro de Transporte, con el doctor Reyes, que ha sido muy contundente, en donde ha ordenado que el puente Barragán Valle, Barragán Quindío, tenga ya la maquinaria y los equipos para poder ya empezar con esta intervención. Entiendo que ya están bajando de Cali, lo que me dijeron hace rato, pero en el río La Vieja, la verdad que es un tema muy complicado, porque es que allí se mueve el 60% de la carga a nivel nacional. Mire entonces aquí el colapso que va a haber aquí en los productos que entran al interior del país, vía Puerto Buenaventura, y lo mismo viceversa. Y no solamente eso, es que Caicedonia es un municipio que abastece los principales supermercados y abastece los autoservicios del país. Entonces mire el problema en que estamos, donde pues el invierno sí ha sido complicado, donde hemos tenido problemas en el país, pero donde de pronto se pudieron haber evitado estas situaciones. De todas maneras, pues yo confío en el gobierno, que ya está pendiente de estos temas, y donde pues vuelvo y le digo, ya esto no es un problema de región, ya es un problema nacional. En el caso mío, tengo 12.800 usuarios que en el tema de la salud dependemos de Armenia. Dígame, ¿para dónde yo lo voy a llevar, Dios mío bendito? ¿Cómo hago yo para llevar un herido o un accidente grave? Yo por lo menos primero me demoraba media hora para ir a Armenia. Cuando colapsó el puente por el río La Vieja, pues me demoraba 1 hora y media. Ahora me demoro entre 4 y 5 horas. Entonces, la verdad que la situación es complicada, y más una situación ambiental, porque ya va a tener el problema con más de 30.000 habitantes, que son los residuos sólidos, que los tengo que llevar a Montenegro, y ahora cómo va a hacer para llevarlo allí. Entonces, la verdad que pues hoy con el ministro, con el gobernador de Quindío, con el alcalde de Sevilla, el doctor Jorge Palacios, pues estuvimos allí. Ellos ya están viendo soluciones y esperamos, porque es que esto es un problema ya de país. Ustedes se imaginan la cantidad de carros en transporte, en combustibles, en tiempo. Y otro problema, ¿cómo está el puente entre Cartago y Alcalá? Entiendo que no es que esté en muy buenas condiciones. Entonces, la verdad que es una situación complicada para todos nosotros.
Alcalde, el panorama que usted nos pinta es bastante dramático y no es para menos. En esa reunión donde usted dice que el ministro Reyes fue bastante contundente en ordenar que vaya maquinaria, ¿se habló de tiempos en el caso puntual de estos dos puentes, el de Barragán, que usted me dice que estaba cerrado hace 6 meses, y en este último, el del Alambrado, el que se desplomó en las últimas horas? ¿Dan algún plazo para decir cuándo solucionan algo? Pues vea, los tiempos los voy a hacer muy claros. El año pasado, cuando tuvimos este suceso, nos dijeron a nosotros que en 2 meses estaba el problema resuelto. ¿Cuál era el problema del año pasado? Y le voy a hablar de los dos. Porque estábamos por pliegos tipo. Nos demoramos 1 hora en el mes de febrero para que lo cambiaran a urgencia manifiesta. Esta mañana el ministro fue muy claro que más o menos 4 meses podría durar la duración de resolver allí este puente, y no sé cuánto el puente de nosotros Barragán Valle y Barranquilla, que sería una alternativa para el puente, para este puente dañado. Pues yo ahí le diría eso, no podría decir otra cosa más, porque pues eso es lo que ellos dijeron y yo ya ahí sí no puedo pues, opinar otra cosa diferente. Sí, alcalde, para terminar este diálogo, como usted dice, corto, conciso, concreto y claro, porque es que la situación es bastante complicada para ustedes. Estamos hablando de, primero, un tema nacional, que lo que usted nos dice es que estamos hablando de la carga que pasa por allí, de lo que significa Caicedonia como despensa, pero lo más importante, la afectación para sus habitantes que quedan prácticamente aislados y con la única alternativa de una vía que es mucho más larga para comunicarse con el departamento del Quindío. No, y más grave le voy a contar algo. En el municipio de Sevilla hay un sector que se llama La Cristalina. Anoche, más abajo de ese sector, se fue un terreno grande. O sea que eso está que se va totalmente a la carretera. ¿De qué dependemos? Que en mi municipio, en el municipio de Sevilla, hay un sector que se llama Las Piñas del Alambrado, que era donde salíamos al río, el puente del río La Vieja, o vía al valle. Y esos puentes, que son 4, no están habilitados para la cantidad de peso que están pasando en este momento allí, y donde uno ya está fracturado. Entonces la verdad que la situación pues, es complicada, porque si se llega a caer un puente de estos, los que la gente está tomando esta alternativa, entonces ahí sí pues apague y vámonos, porque pues, no veo por dónde salir, o sea, no hay otra forma de cómo salir, o yo no lo haría, no es que no lo hay. De todas maneras estamos buscando alternativas, pero muy complicado el tema. Muy complicado está. Mañana va a estar el presidente de Sevilla, doctor Gustavo Petro, pues donde nosotros vamos allí a mirar qué vamos a hacer y qué vamos a hablar con él, qué soluciones nos va a dar, donde él ha estado pues muy dispuesto a ayudar, a colaborarnos, y más que esto es un problema ya no regional, esto es un problema ya nacional. Es un tema, como usted dice, muy complicado. Alcalde, estamos con usted, con los habitantes de Caicedonia, Sevilla y estos municipios que son limítrofes entre los departamentos del Valle y Quindío, el eje cafetero. Le mandamos un abrazo y la promesa de nuestra parte es tener el foco encendido para siempre presionar a las autoridades para que encuentren una solución lo más pronto posible. Un abrazo, señor alcalde. Muchas gracias y un saludo a todos los oyentes. Carlos Alberto Orozco es el alcalde de Caicedonia. Ustedes lo acaban de escuchar, la situación es muy dramática. Nuestro siguiente invitado para ayudarnos a entender este tema es el profesor Fernando Rey. Él es ex investigador, es profesor universitario, experto en sistemas de transporte, experto en vías y trenes. Hemos hablado con él muchísimas veces aquí en Noticias Caracol, en Caracol Ahora y en Blue Radio, en Sala de Prensa, sobre estos temas. Profesor Fernando, como siempre, un gusto. Roberto, igualmente es un gusto para mí y un saludo para usted y con quienes lo acompañan. Y bueno, estoy a su disposición para medio ayudar a entender este problema tan complicado. Bueno, ahí sí rascándonos la cabeza, perdóname lo coloquial, ¿cómo carajos, excúsenme, es que esto genera indignación, entendemos Sí. que una serie de vías tan importantes como las que nos describe el alcalde de Caicedonia, y se le cae un puente hace 6 meses, se le cae este de ahora, la vía alterna está que se desbarranca? Es decir, ¿cómo hacemos entender al país, al que maneja las decisiones, al Estado, que si no solucionamos el tema de infraestructura, esto no va para ningún lado? Hombre, el tema hay que meterlo en un contexto que tiene varios componentes. Uno, el tiempo en que estos puentes fueron construidos. Este puente, el caso de sobre el río La Vieja, se construyó cuando vino por primera vez el Papa Pablo VI, en 1968.
del Congreso Eucarístico Internacional. Entonces imagínense el tiempo que lleva este puente, que en su momento debió ser calculado para un peso por eje determinado de no más de 20 toneladas. Supongo yo que esa era la norma que generaba en ese entonces. Hoy en día hay tractomulas de 40 a 50 toneladas que han pasado sobre esos puentes y el Estado ha sido indolente en implementar una vigilancia estricta y cíclica sobre cada una de esas estructuras, que no solo incluye lo que se ve del puente, sino las columnas y pilas que están dentro del agua, porque estos ríos con estos inviernos socavan fácilmente las estructuras. Entonces, ese es un punto que hay que mirar. Y oía yo al director de la ANI decir que hacía 3 meses habían hecho una valoración o una revisión o una patología del puente. No sé, el tema a mí se me ocurre concentrarlo en la falla de una de las columnas centrales por socavación, porque si uno ve la forma como cayó el puente, por el lado donde quedó la gente que afortunadamente no se accidentó, uno ve que el puente quedó dentro de la cajuela que hay para que lo sostengan los estribos. El otro se desprendió y cayó sobre el río, que fue donde se presentó el accidente tan lamentable. Entonces, lo que uno ve por los videos que se han pasado es que, a mi juicio, falló seguramente una de las columnas o varias columnas que estaban dentro del agua y que una socavación que no fue visible fue la que pudo haber producido el colapso de la estructura. Entonces, ese es el segundo punto. Estamos haciendo las revisiones cíclicas que ordenan las normas nacionales e internacionales en materia de estructuras. Eso le corresponde al administrador de la concesión, pero ojo, el contrato lo firma la ANI o lo firma el INVIA, lo firma el Estado. Y en los contratos se debe prever eso con absoluta rigurosidad. Y cuando un interventor no exige o no se da cuenta del alcance de la revisión, pues pueden prevenir estos dolores de cabeza. Profesor, ya vuelvo. Ese es un sí, punto. ya vuelvo con usted, porque es que eso que usted nos está diciendo, además, maravillosa explicación, porque la hizo cuando estábamos viendo precisamente los videos, casi que el video lo mandó a editar usted para explicar exactamente el daño. Regáleme un instante, porque esta es la explicación técnica, ahora viene la explicación gremial, la económica. Ya oímos al alcalde de Caicedonia. Saludo hasta ahora a Felipe Muñoz, él es el director regional Antioquia de Colfecar, que es el gremio de los transportadores de carga. Felipe, un gusto saludarlo y gracias por acompañarnos en Sala de Prensa. Cordial saludo para todos, muchísimas gracias por este espacio. Bueno, estaba el profesor Rey explicándonos la parte técnica de las razones que llevaron al colapso de este puente. Al final del camino, y seguramente lo hablaremos, se junta todo, ¿no? Es la tormenta perfecta, negligencia, descuido, todo lo que ya sabemos en un estado que no le presta atención a este tema de la infraestructura. Esa política, esa situación tan calamitosa, a ustedes los transportadores de carga, ¿en qué se les traduce? Y más en esta carretera que nos decía el alcalde, en esta vía y en este puente, el alcalde de Caicedonia, es que por ahí pasa, me corrige usted, Felipe, el 60% de la carga que se mueve del occidente al centro del país. Es una vía que es un corredor logístico vital para todo el país, para los transportadores de carga, pero para todos los demás sectores de la economía. Aquí hay que tener claro que los transportadores movilizamos todas las diferentes ramificaciones de la economía a nivel nacional. Este corredor vial es el corredor que une todo el centro del país con el suroccidente y es el mayor volumen de carga, si lo que dicen es verdad, si lo tomamos solamente de ese sector, pero si tomamos el 100% de la carga del país, este moviliza el 21%, es el corredor de mayor concentración de carga de todo el país porque hace la conexión Cundinamarca-Buenaventura. Entonces, las implicaciones son, en términos económicos, estamos hablando de un movimiento diario de vehículos de carga
de aproximadamente unos 1.600 vehículos diarios, con un movimiento aproximado de 30.000 toneladas diarias de mercancía, mucha de esta mercancía de importación y exportación, que sabemos pues que es de vital importancia para todos los sectores de la economía. Y digamos que ya uno asume y supone la respuesta, Felipe, pero quisiera oírla de nuevo. El caído el puente, desplomado este puente, tener que tomar la vía alterna, ¿qué les representa a quienes transitan por esa región? Es decir, esos 1.600, 1.700 camiones que transitan por allí. Son la vía habitual, si tomamos de referencia Bogotá-Buenaventura, como por tener una referencia, son 495 kilómetros. Pero tomando la vía para Pereira, para salir por Cartago y devolverme nuevamente a tomar ruta en La Paila hacia Buenaventura, serían 576 kilómetros aproximadamente. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos un incremento en kilometraje de 85 kilómetros de kilometraje adicional y 2 peajes adicionales. Si lo ponemos en términos de una tractomula básica, porque también varía el precio si la carga es refrigerada o según la especialización del transporte que se utilice, estamos hablando de sobrecostos que pueden estar entre 1.100.000 hasta el 1.800.000 pesos por cada vehículo de carga pesada que se moviliza por ese tramo vial. Qué barbaridad. Felipe, ya vuelvo con usted, porque esas cuentas que nos hace pues muestran todo el efecto en cadena que eso ocasiona a la cadena de la economía. Vuelvo con el profesor Fernando, porque con lo que nos dice Felipe, profesor, con semejante tráfico, un puente de 55 años, ¿cómo es posible que no tenga la atención suficiente para que le presten un mantenimiento de verdad? Es que con todo respeto, y yo a esto no le meto editorial, pero es que indigna escuchar al señor de la ANI, como lo escuchamos, decir, no, al puente lo habíamos revisado hace unos meses, pero, pucha, ¿qué revisión le hacen a un puente de esos que se cae de esa manera? Sí, el problema, Juan Roberto, es que la revisión no es solo visual, es que al puente hay que hacerle una revisión tomando muestras de concreto, metiéndose debajo del puente, mirando las celosías, las vigas, el tablero, cómo está la unión con las pilas, con las columnas, y mirando el fondo del río, cómo está funcionando, cómo está con los inviernos pasados, qué medidas se tomaron, porque es que la caída, vuelvo y lo repito tal como se ven los videos, es típicamente que fallaron unas columnas centrales porque la otra parte del puente no se desprendió del estribo. Entonces aquí hay una falla estructural debido seguramente a socavaciones o a problemas en que las vigas con respecto al tablero no estaban funcionando de manera adecuada. Eso hace parte de una revisión integral cíclica que hay que hacerla de acuerdo con las normas. Es que aquí nosotros hemos dejado transcurrir, pasar, ahí acabamos de oír el impacto que nos señalan de Colfecar es terrible, pues es un golpe a la economía durísimo, a la comunidad igual, el alcalde quedó, uno se siente en el puesto de él y se siente aislado, porque el problema de un solo puente incomunicó al país y eso no es posible en pleno siglo XXI, año 2023. Esa no es una razón contundente haber dicho una patología hace 3 meses y el puente estaba. No, un puente de esos hay que estarlo revisando permanentemente y viendo a ver qué opciones hay de buscar un nuevo ponteadero o de mirar de qué forma una estructura se puede ampliar o mejorar. Y sabe una cosa, Juan Roberto, que mirando yo los videos y conociendo el corredor, ese puente pasa sobre el ferrocarril y ese ferrocarril es el que comunica Buenaventura, Cali, y va a salir a La Pintada. Y si el ferrocarril estuviera funcionando, no estaríamos viendo claro un sistema muy grave, un impacto durísimo, pero en algo se podría aliviar la situación si el ferrocarril estuviera funcionando, ¿no crees tú?
No, pues claro, lo hemos hablado muchas veces, tener esos sistemas alternos. Esa patología de la que usted habla, profesor, se llama desidia e ineptitud y en muchos casos seguramente también corrupción. Ya vuelvo a hablar con usted de las alternativas para no ser tan apocalíptico, porque quiero volver con Felipe, que nos habla de digamos, de esta cadena de efectos que generan un cierre, una caída de un puente. Ahora lo que el mismo alcalde nos decía, que la vía alterna también está que se cae, que hay un pedazo en la zona de la Cristalina que también está por venirse y con el invierno, pues ni se diga. Todo esto conjunto, Colfecar, ¿cómo lo mide en costos, en demoras, en tiempos y sobre todo en afectaciones a la cadena de la economía en general? Juan Roberto, mira, hay un tema, tenemos que hacer un análisis general de la situación, de lo que pasa, digamos, desde Antioquia hacia el sur del país. Ustedes recordarán que acabamos de salir de la emergencia en la vía panamericana y no acabamos de salir, estamos todavía porque estamos con pasos alternos para poder llegar hacia Nariño desde el interior del país. Adicional a esto, cuando se da la emergencia en la panamericana, queda en evidencia todos los contratos vencidos que tenía la ruta Pasto-Mocoa. O sea, tenía varios contratos y nunca se hizo tampoco la conexión Pasto-Mocoa, que hubiese sido la salvación para el tema de la Panamericana. Hoy en día, la conexión hacia el sur del país está totalmente interrumpida. Uno puede decir en este momento que no hay conexión 24 horas desde el centro del país hacia el sur del país. ¿Por qué? Porque las dos vías que están funcionando, funcionan un día en un sentido, otro día en otro sentido. Y unas limitaciones de peso, ¿qué es lo que hacen? Hacen que el país cada vez sea menos eficiente. Luego nos preguntamos por qué es más barato producir en cualquier país vecino, Ecuador o cualquier otro, llevarse la factoría a producir en otro país, porque estamos siendo ineficientes en algo en lo que podríamos ser eficientes, y es la infraestructura. Colombia tiene una capacidad, un potencial en productividad agrícola, en temas de todo lo que tiene que ver con maquilas empresariales, pero nos estamos dejando ganar en temas de lo que es eficiencia que podemos controlar. Esa eficiencia que podemos controlar está enfocada en la infraestructura y queda de visto con lo que nos pasó ahora con este comienzo de año, que el sur del país adolece de problemas graves de infraestructura. Una pregunta que me gustaría trasladarle al profesor Fernando, y es que en Colombia tenemos puentes muchos más viejos que esos. Los puentes que van en la ruta de Medellín hacia la costa, Valdivia, Tarazá, todos son puentes de más o menos 1954, 1956. No es tanto el puente como tal, sino que se haga la revisión de qué es lo que están verificando las interventorías. Porque si hace 3 meses lo verificaron, entonces hay que analizar si es suficiente esa verificación que se hizo. Sí. Hasta dónde tenemos que hacer la revisión de los contratos y actualizar los contratos en las verificaciones que se hacen, porque vivimos en un país que está del Ecuador para abajo. No podemos decir todo el tiempo que es por la lluvia, porque este año llovió más que el anterior. Ese tipo de excusas ya no pueden ser una excusa. Sabemos que estamos del Ecuador para abajo, aquí llueve y la infraestructura, y hay ingenieros con la capacidad para solucionar esos problemas. Entonces no puede ser el tema de que siempre le echemos la culpa a que este invierno es peor que el anterior. No, el tema no es, estamos totalmente de acuerdo. Lo mismo pasa que cuando se atrasan las operaciones aéreas no es que es por la lluvia, por Dios. En todo el mundo llueve y hay nieve y hay dificultades, pero los aviones salen a tiempo. Profesor, esta pregunta, esta inquietud de Felipe es clave. Entender los procesos de revisión y de interventoría. Ahí quién es el que tiene que poner la lupa para que cuando se haga una revisión, como dice usted, la patología de un puente, pues el diagnóstico sea el acertado y no simplemente sea para ver si la baranda está pintada o si tiene algún tipo de rayón o de fisura. Mire, eso le corresponde. Mire, Felipe tiene toda la razón y el esquema es muy complejo. Esto le corresponde a las entidades que firman los contratos. Las entidades que entregan en concesión lo hacen mediante un contrato y en ese contrato se deben dar todas las especificaciones técnicas, no solo la minuta, sino los anexos técnicos con todas las normas. Las normas del INVIAS que hay para puentes, el sistema de puentes que hay aquí en Colombia, hacen parte intrínseca de esos contratos y es obligatorio cumplirlos a rajatabla. Eso tiene que estar
exigido por una interventoría muy exigente y por un supervisor que debe nombrar o la ANI o el Instituto Nacional de Vías, depende de donde se haya originado el contrato. Pero el contrato es la única herramienta en que se le obliga al contratista a hacer los estudios, a hacer las valoraciones, a hacer las revisiones cíclicas, porque eso no es una revisión de hace un año vimos tal puente, hace 15 días vimos otro, no. Debe tener eso es cíclico, programado, y los componentes de las revisiones deben atender a unas normas técnicas muy estrictas. Si eso no se cumple, vienen los problemas que estamos mirando. Entonces, uno se pregunta, en la concesión a la costa, por ejemplo, toda la gente se quejó del estado de la vía. ¿Está concesionada? Sí. ¿El contratista qué ha hecho? Nada, porque la vía está destruida. ¿Quién es el interventor que ha exigido? Eso es lo que hay que mirar. Y la entidad que firma los contratos, que entrega las concesiones, ¿qué responsabilidad tiene en ese sentido? Ellos son los que reciben los informes a través del interventor. Lo recibe un supervisor y ha de suponerse que la entidad lo analiza, lo evalúa y conforme con eso, pues da su visto bueno o rechaza el informe y obliga a tomar las determinaciones técnicas del caso. Y aquí es donde se centra el problema. Si nosotros estamos haciendo contratos, modelo para todos los puentes en el país, pues no estamos haciendo nada. No, esa es la conclusión. Está el diagnóstico, está, digamos, sobrediagnosticado, sabe un experto como el profesor Rey lo que hay que hacer, sabe Felipe lo que significa en materia de competitividad. Yo les propongo lo siguiente, el tema es tan amplio que quisiera en los próximos días volver a hablar, porque quedamos pendientes, profesor, del tema ferroviario, del tema fluvial, del tema de cómo, como dice Felipe, es que la disculpa no puede ser que por la lluvia entonces hay que interrumpir el tráfico. El tiempo se me agotó, profesor Fernando, muchísimas gracias. Felipe, muchas gracias. Roberto. Felipe de Colfecar y el profesor Fernando Roy, experto en temas de transporte. Muchas gracias por ayudar a nuestra audiencia a entender un tema que tiene una gravedad enorme. A los dos muy gentiles, muy amables. No, con mucho gusto y saludos a Felipe. Muy amables. La visión de un alcalde la oímos, la visión de un experto y la visión de un gremio, hablando de un tema que encierra varias palabras: desidia, abandono, ineptitud y en muchos casos, repito, corrupción. Terminamos Sala de Prensa aquí en Caracol Ahora. Feliz noche para todos.